Vamos a pasar ahora un poco a lo que es el proyecto. En el proyecto, ahí sí no tienen pistas de nada. En el proyecto no les doy pistas de nada porque la idea es que ustedes traten de responder cosas. Mm, yo tengo unas soluciones, ¿sí? Son mías, no son de ustedes. Ustedes pueden llegar a distintas soluciones. Y ahorita les voy a dar como unas reflexiones que yo tengo sobre este dataset. Este proyecto yo me lo pensé cuando empezó el COVID, que nos fuimos todos digamos que a las casas y entonces dije, no, pues hagamos un proyecto sobre el COVID. En ese momento estaban subiendo a la página del Instituto Nacional de Salud unas actualizaciones sobre casos del COVID. Bien. Por acá yo puse la URL, no sé si todavía está funcionando. Hola, hola. Me fui un momento. ¿Me escuchan allí? ¿Me escuchan? Bien. Me fui un momento. ¿Hasta dónde escucharon? Cuando ustedes fueron para sus casas, cuando nos fuimos para las casas en el COVID, yo me pensé este proyecto. Entonces, digamos que el Instituto Nacional de Salud estaba montando unos reportes constantemente sobre el COVID. eh, y aquí, de hecho, puse la URL donde se sacó parte de ese dataset. Entonces, si ustedes acceden allí, aquí se encuentran ese dataset. Es muy probable que este dataset sea muy distinto al que ustedes van a tener que eh, procesar, pero quiero, digamos que de cierta manera utilizar como un snap, una fotografía de lo que fue en ese momento. No obstante, es un dataset bastante grande. Bueno, pues no es enorme, pero sí va a ser interesante para procesar. Si uno quisiera descargar el dataset, la última versión, pues uno entra a la página y aquí le da exportar. Y entonces noten ustedes que aquí están como los formatos que hemos visto en el curso. Está, por ejemplo, el CSV para Excel, está el JSON, ¿cierto? Y hay otros. Entonces, normalmente uno lo descarga en CSV o JSON, pues típicamente, ¿no? Pero vamos a trabajar todos, no con esta última versión, sino con la versión que está compartida aquí en el campus. Entonces, en el campus yo les compartí en el proyecto una versión, aquí está casos positivos de COVID. Eso es una base de datos ya les digo qué tamaño, proyecto, casos positivos de COVID. Esos son 134 megas en archivo plano, eso es puro texto. De 134 megas es bastante información. Y vamos a procesar el que les estoy compartiendo. No vamos a descargar la versión actualizada para tratar de todos estar como en la misma sintonía. Es probable que si descargan la última versión hayan columnas nuevas, pues haya muchos más datos, pero con este es suficiente para abordar el proyecto. Hay bastantes datos allí para jugar. Entonces, bueno, aquí les pongo como que de dónde salió eso. Es importante que usted, antes de arrancar un proyecto, entienda qué hay en esos datos. Entonces, yo aquí les pongo unas observaciones que son importantísimas que usted las lea. Estas observaciones, si usted no las lee, es muy probable que no entienda cosas del dataset. Bien, no las pongo yo. Estas observaciones en su momento estaban en el Instituto Nacional de Salud, en el INS. Entonces, estaban como unas descripciones. De hecho, aquí hay como unos boletines de sus momentos. Ya es posible que esa descripción no salga. Yo afortunadamente pues empecé a explorar y estuve muy pendiente como de esos boletines en su momento. Y aquí les puse como una descripción importantísima, y es que para las ciudades que digamos que tienen que tener cuidado con el dataset porque hay unas cosas que son ciudades y de pronto
no se representan como ciudades. Se dice, para las ciudades que son distritos, en especial lo que es Cartagena, Bogotá, Santa Marta, Buenaventura y Barranquilla, sus cifras son independientes de las cifras del departamento al cual pertenecen, en concordancia con la División Oficial de Colombia. Entonces tienen que tener cuidado con esto. Hablan también que los casos marcados como en estudio, o sea, en su momento, pues esa base de datos estaba en constante cambio. Entonces, había unos casos que estaban en estudio. Esos casos que estaban en estudio eran casos, pues, que precisamente les habían hecho las pruebas a las personas y, pues, muy probablemente estaban a la espera de un diagnóstico. Entonces, estaban sujetos a modificaciones una vez que se identifique el origen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podría ser importado o relacionado. En ese momento, eh, queríamos, o digamos que a nivel nacional se quería tener control como si la persona que estaba contagiada, digamos que cuál era como la procedencia, entonces tener cuidado con eso. Y ahí en una parte donde dice recuperado, o cuando un paciente está recuperado, es importante que dice que es aquel paciente con una segunda prueba negativa para el virus. O sea que cuando en la base de datos dice recuperado, es porque es un paciente que ya le han hecho la segunda prueba y le salió negativa. Sin embargo, tienen que tener muy presente que aunque le haya salido al paciente la prueba negativa, el paciente puede permanecer en el hospital por otras razones, ¿no? Una persona con diálisis, de pronto tenía COVID, pero pues sigue en el hospital porque pues no sé, está en algún tratamiento o en alguna, o está hospitalizado por algún otro motivo, entonces, o incluso por el mismo, por secuelas del COVID. Eso no se podía determinar en su momento. Entonces aquí dice que por seguridad de las personas, algunos datos serán limitados, evitando así la exposición y posible identificación de determinados municipios. Después allí, pues obviamente, eso se llama anonimizar los datos. Se quitan, pues digamos que cédulas de ciudadanía, nombres, ese tipo de cosas. Y casi siempre dejan un ID identificador de un caso. A veces ese ID lo utilizan porque aparecen varias bases de datos, entonces a través del ID tratan como de conectar digamos que la información. Entonces, bueno, eso. Lo primero que hay que hacer es importar NumPy Pandas y aquí leemos los datos, ¿no? Entonces, eso se va a tardar un poquitico. Es posible que le saque algún tipo de mensaje de advertencia. En este caso, a mí me sacó un mensaje de advertencia y me dice, vea, estamos cargando la base de datos, ¿cierto? Y me está diciendo que hay algunos tipos mezclados. Es decir, que es probable que tenga columnas donde haya tipos mezclados, ¿sí? Números, strings y cosas. Entonces, es un warning que me está lanzando la carga de datos. Y me dice, vea, especifique cómo va a importar los datos. Es decir, dígame para cada columna cómo va a ser. Esta columna si es entera, si esta columna es flotante. Mejor dicho, ayúdeme un poquito para yo cargar esos datos. Pero pues yo no le puedo ayudar si yo no conozco qué hay allá adentro. Entonces, lo que usted tiene que hacer es empezar a tratar de leer estas columnas e ir encontrándole sentido a cada una de estas cosas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es esto? Esto de divipola, eso significa división poblacional, ¿cierto? No se refiere a ninguna otra cosa. ¿Bien? Entonces, la idea es ir encontrándole sentido a esta base de datos. Para eso, pues yo voy leyendo un poco, miro las columnas, hago una descripción y trato de entenderlo. Entonces, de eso se trata la primera parte, ¿sí? De reconociendo la estructura de datos. ¿Qué es reconocer? Que usted tenga más o menos claro en su cabeza qué cargo allá. Entonces, allí le digo, vea, consulte los primeros 5 registros del dataset. Entonces, te hace una instrucción aquí para consultar esos primeros 5 registros del dataset. Y los vas a leer, los vas a tratar de entender. Luego le digo, bueno, consulte los últimos 5 registros. Aquí pone otra instrucción para consultar los últimos 5 registros. Luego, después de que usted los haya leído y más o menos está haciendo una idea de lo que hay allá, consulte la forma del dataset, es decir, cuántas filas y cuántas columnas hay. Miren que esto ya me cargó por acá, ¿cierto? Y pues yo aquí dije que yo quería mostrar solamente 5 filas, pero entonces con esto la idea es, voy a darme cuenta cuántas filas y cuántas columnas hay. Es decir, qué tamaño tiene eso. Hagámoslo, esa la podemos hacer. Realmente esa primera parte es muy sencilla. Entonces uno le da, por ejemplo,
aquí le dice df.shape. Y entonces se da cuenta que allí hay 679.513 filas. Bien, es un poco más de medio millón de filas en esa base de datos. Es una cantidad importante y tenemos 21 columnas. Y de hecho, si usted le da el size, ahí tiene cuántos datos hay en esa base de datos. Y en esa base de datos hay más de 14 millones de datos. 14.269.773. Es una base de datos lo suficientemente grande como para el proyecto del curso. Bien. Entonces, la idea es que usted vaya haciendo estas consultas en cada una de estas celditas donde dice paz para que usted de cierta manera pues vaya como dándose cuenta y dimensionando lo que hay allí un poco. Luego por acá digo, consulte cuáles son los nombres de las columnas. Entonces usted con una instrucción la idea es que genere los nombres de las columnas. Si no se acuerda, entonces nos devolvemos un poquito a las ayudas, qué instrucción me sirve para ver las columnas del data frame, del dataset, etcétera, etcétera. Consulte cuál es el índice que le cargó. Ejecute la función info. Trate de leer eso que dice ahí info. Ahora usted se va a dar cuenta si hay datos faltantes, cosas por ese estilo. Luego haga un describe. Recuerden que el describe sirve solamente para las columnas que son numéricas. Entonces usted de repente espera que algunas columnas les haga describe, no se las hace, entonces usted ya va identificando cosas. Esta primera parte es para reconocer, esto vale 8 puntos, y pues cada una de estas cositas les va sumando. Entonces, que son cosas muy sencillas hasta allí. Luego entonces aquí le digo, bueno, vamos a ajustar el índice del dataset. Y yo a usted le doy unas ideas de cómo hacer ese índice, ¿cierto? Yo le digo, agarre la columna ID, pase ese ID, póngalo como un índice del dataset. Entonces la idea es hacerlo en cada una de estas cositas. Luego le digo, bueno, vamos a arrancar a tratar de hacer limpieza, ¿sí? Para esta limpieza no hay digamos que no hay como les dijera yo, no hay un checklist. Uno simplemente va como revisando algunas cosas y allí va ajustando lo que más puede. Entonces, aquí yo le digo, bueno, vamos a arrancar revisando las columnas que son categóricas. Entonces, por ejemplo, atención, sexo, tipo, estado, tipo de recuperación, pertenencia étnica, esas son categóricas. Y uno se da cuenta que son categóricas porque en esta revisión de aquí arribita, uno mira de pronto un poco qué hay en cada una de esas columnas. Entonces uno se da cuenta que son categorías. Categorías que quiere decir que, yo qué sé, hombre, mujer, son categóricas, ¿cierto? Es escoger entre dos cosas. Y allí vamos a ir haciendo limpieza. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, en sexo, si uno le aplica una función para saber qué hay allá, qué categorías hay, entonces de repente le sale esto, le sale F mayúscula, M mayúscula, M minúscula, F minúscula. Si a usted le sale eso así, ¿cómo lo arreglarían, por ejemplo? ¿Alguna idea cómo arreglarlo? ¿Cómo podrían hacer ese ajuste? Vamos que yo reviso esa columna de sexo y me doy cuenta que aparecen estas cosas. F mayúscula, M minúscula, M minúscula, F mayúscula, F minúscula. ¿Qué hago con eso? Borro lo uno, lo otro, lo ajusto. Andrés dice hago un replace. Muy bien, Andrés, pero ¿qué reemplazarías? Por ejemplo, ¿qué harían ustedes? Entonces Andrés dice hago un string replace y cambio la M minúscula por una M mayúscula, ¿cierto? ¿Para qué? Para que yo de cierta manera puedo cambiar, dejarlo todo en mayúscula, ¿cierto? Puedo hacer un string replace o puedo hacer un upper, ¿sí o no? Y la idea es que me haga el cambio en la base de datos, o sea que tengo que irlo ajustando. Y de eso se trata un poco. Entonces aquí, revisión y ajustes de datos categóricos. Voy a tener la grabación para que no se extienda tanto.